Si alguna vez has pensado mudarte a otro país o si has pensado en Australia como tu país destino, este video es para ti. Hola amigos, yo soy Mafe, una colombiana que lleva viviendo en Australia casi 6 años y en este video te quiero contar 5 razones personales que han hecho de Australia mi hogar. Para darles un poquito de contexto, esta es mi segunda vez en Australia. Yo ya había venido aquí en el 2017 a estudiar inglés, luego me devolví a Colombia, trabajé, ahorré y me devolví en el 2020, a principios del 2020, antes de que todo lo del tema del COVID pasara. Y bueno, he estado aquí desde entonces. En otro video puedo hablar un poquito más sobre mi historia de cómo llegué a Australia, por qué me mudé y cómo ha sido como mi proceso para quedarme aquí. Si es algo que les llama la atención, me pueden dejar en los comentarios. Una cosita por aclarar es que las 5 razones que te voy a dar son personales, ¿vale? O sea, todos tenemos valores diferentes, todos apreciamos cosas diferentes y estas razones son en base a eso, a mi experiencia personal, lo que para mí es importante, etc. Entonces, estas son las 5 razones que me hicieron quedar en Australia. La última es la más importante para mí. Razón número 1 es la multiculturalidad. Yo estoy viviendo en Melbourne y siempre he vivido en Melbourne, pero he tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades de Australia y siento que es muy similar. Eso para mí empezó desde que llegué aquí a estudiar inglés. El colegio al que yo fui estaba lleno de personas de diferentes partes del mundo, latinos, personas de Asia, de Europa. Y empezando por ahí, súper chévere porque es como esa oportunidad de conocer otras culturas, ¿no? Y ver cómo vive la gente en otras partes del mundo. Lo otro es que por lo menos en Melbourne he visto que hay varios festivales a lo largo del año donde se celebran diferentes culturas. Entonces tienen festivales para celebrar la cultura china, celebrar la cultura de la India. Incluso hay un festival que se llama Mumba Festival, si no estoy mal. Y al final de ese festival hacen un desfile. Y en este desfile puedes ver cómo se representan diferentes países y culturas. Y Colombia estuvo incluso ahí mostrando la música, el baile, etc. Entonces eso me parece muy bonito. Lo otro es la comida. Entonces, si tú quieres comida de Italia, encuentras comida de Italia. Si quieres comida colombiana, la encuentras. Si quieres comida asiática, la encuentras. Encuentras mucha variedad gastronómica de diferentes partes del mundo. Y todo esto me parece súper chévere porque no solamente comes bien, sino es como una oportunidad de aprender de otras culturas. Y es como una forma de conectar con otras tradiciones, conectar con el mundo sin necesidad de viajar, pues. Entonces eso me gusta muchísimo. Mi razón número 2 que me hizo quedar en Australia fue el sueldo, la plática. Ahorita el salario mínimo por hora en Australia está en $24.95. Cuando yo llegué acá creo que estaba como en $20 por hora, 20, $21 la hora. Y yo me acuerdo que cuando yo vine acá la primera vez, yo estaba trabajando como mesera en un restaurante y logré ahorrar $9,000 en 3 meses. $9,000 australianos. Ahora, cada persona va a tener situaciones diferentes. En mi caso, en ese momento, cuando yo llegué acá, yo vine a estudiar inglés, mi curso ya estaba pago y yo normalmente soy una persona súper ahorrativa. Entonces, mis gastos en general eran muy bajos, lo que me permitía tener más capacidad de ahorro. Y me acuerdo que ese dinero que logré ahorrar en esos 3 meses fue lo que me permitió viajar por Europa antes de devolverme a Colombia la primera vez. Y yo en ese momento comparaba lo que logré ahorrar en 3 meses como mesera con lo que yo lograba ahorrar en 3 meses como médico en Colombia. Y para mí eso fue como, o sea, yo no lo podía entender, no lo podía entender en ese momento. Entonces a mí ese primer viaje a Australia me cambió totalmente la forma de ver la vida, incluyendo como toda esa parte de profesional y escalar como esa escalera profesional, pues. Entonces yo considero que los salarios acá son muy buenos. Obviamente el estilo de vida es costoso, sin embargo sí depende mucho del estilo de vida de cada uno. Como digo, yo soy muy ahorrativa, trato de mantener mis costos súper bajos, casi no salgo. Entonces de pronto yo voy a tener mayor capacidad de ahorro comparado con alguien que tal vez le guste un poquito más la vida con lujos o salir cada 8 días y tomar, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Mi razón número 3 fue que Australia me dio la libertad de reinventarme. Ahora, yo siento que yo venía
de una mentalidad de que, ok, estudias, vas a la universidad y luego trabajas en lo que estudiaste en la universidad por toda tu vida. Y así era, y sigues escalando como esa carrera profesional hasta que ya te pensiones. Cuando yo llegué a Australia por primera vez, yo conocí australianos que no habían ido a la universidad, o sea, no habían tenido como un estudio formal, como decir un pregrado o una maestría. Tal vez sí habían hecho cursos, como cursos técnicos, que les permitían conseguir un trabajo. En ese trabajo ganaban súper bien y era un trabajo que les permitía, obviamente, bueno, lo que les digo, ahorrar y les permitía viajar. Y para mí esa fue como la primera vez de que yo pensé como, wow, ok, hay formas diferentes de hacer las cosas, ¿sabes? Como que, como les decía, para mí era como simplemente, ok, en mi caso yo estudié medicina y practiqué medicina por unos años y para mí siempre era como esa presión de que, ok, ¿qué sigue? Bueno, ahorita soy médico general, entonces tengo que especializarme y luego especializarme, entonces tengo que subespecializarme y y trabajar y trabajar y trabajar y wow, y cuando yo llegué acá y empecé a conocer como estas personas que vivían tranquilas, vivían felices, podían viajar y sin necesidad como de esa presión de que tengo que tener esa profesión o que tengo que trabajar aquí toda mi vida fue como wow, qué interesante, me gusta esto. Entonces como que esa presión como que no existe aquí y tú ves personas a los 40 o los 50 que están empezando una carrera totalmente diferente y se reinventan y está bien, o sea, como que es aceptado socialmente y siento que es un poquito, no sé si las cosas han cambiado en Colombia en ese sentido, pero siento que es un poquito más aceptado a lo que yo experimenté cuando estaba en Colombia. O tal vez puede ser también un tema familiar, ¿no? En mi familia yo sentía como esa presión de que, bueno, eres médico y eso es lo que tienes que hacer toda tu vida. Acá, no, si los 30, 40 decides como ve, esto como que ya no resuena conmigo, voy a intentar esta otra carrera o este otro camino, está bien. Y eso a mí, wow, a mí me encanta. Entonces, en mi caso, yo llegué la segunda vez a estudiar una maestría en salud pública porque era algo relacionado al área de la salud, como para continuar en ese camino, pues. Pero yo nunca sentí por parte de mi ahora esposo, en ese momento mi pareja, mi novio, o por parte de mi suegra o de la gente acá, yo nunca sentí esa presión de que, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Siempre fue como haz lo que te hace feliz, ¿sabes? Siento que esa mentalidad de haz lo que te hace feliz me dio como el espacio de sentarme y pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con mi tiempo? Y me dio espacio y tiempo de explorar cosas que me gustaban, a ver si eso era lo que yo quería hacer. Y por ejemplo, cuando todo lo de la pandemia pasó, a mí siempre me había gustado mucho hacer postres. Entonces, cuando lo del COVID pasó, yo tenía mucho tiempo libre y me puse a experimentar en la cocina y ahí fue cuando empecé a hacer cupcakes y a venderlos y ahí se armó mi negocio de cupcakes. Pero es algo que yo nunca me imaginé que yo iba a hacer y yo antes de explorar esa fase de mí, yo me hubiera sentido siento que hubiera sentido mucha vergüenza, ¿sabes? Porque era como, bueno, pero eres médico y entonces ahora estás vendiendo cupcakes. Pero acá yo no sentía eso. No sé cómo explicarlo, era como ese apoyo bueno, esto es en lo que estás trabajando ahorita, súper, dale, adelante, hasta donde te lleve. Nunca era como, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿No estás estudiando esto, pues? ¿O no estudiaste esto, pues? Y entonces, ¿sabes? Y esas preguntas siempre me las hacían era los latinos, cuando yo les contaba mi historia de que era médico y ahora estoy haciendo esto. Siempre me preguntaban, ay, pero ¿cómo así? Tantos años estudiando, ¿no quieres? Y yo estaba en ese proceso de que yo tal vez estaba entendiendo de que medicina ya no era lo que me llenaba, no era lo que yo quería hacer. Entonces eso para mí, esa razón de sentir que me puedo reinventar sin sentirme tal vez culpable, para mí es súper valioso, súper valioso. Mi razón número 4, y esta es una razón de no solamente mudarse a Australia, sino yo siento que es algo que pasa cuando te mudas fuera de tu país de origen y es crecimiento personal. Tú llegas y estás prácticamente solo y es como empezar casi de cero. Tienes que aprender a manejar tus finanzas, tienes que aprender cómo funcionan las cosas en donde estás, en este nuevo ambiente donde estás, cómo abrir una cuenta bancaria, cómo hacer trámites, dónde se coge el tren, cómo es el proceso de encontrar casa, adaptarse a los costos, adaptarse a vivir solo o normalmente cuando uno llega acá, por ejemplo, es muy normal vivir en casas compartidas. Entonces tú rentas una habitación y en esa casa viven
personas, digamos, si la habitación tiene, perdón, si la casa tiene 4 habitaciones, son 4 personas viviendo en esa casa. Entonces aprender a vivir también con gente de otras partes que sí, no conoces, entonces el tema de la convivencia, o si vives solo, entonces es aprender a navegar eso. A mí por lo menos me chocó mucho al principio el tema de cocinar, porque yo no sabía cocinar. Entonces yo cuando llegué acá me enfrenté como a esa realidad de que, wow, ok, me toca a mí, me toca aprender, si no, no como. Y no puedo estar comiendo afuera todo el tiempo porque se me va la plata. Entonces eso fue una de las cosas. Y siento que es súper retador al principio, porque hay como tantas cosas como que tienes que aprender y tienes que hacer, pero es un proceso muy bonito porque de verdad que creces muchísimo como persona y aprendes muchísimo como persona. Siento que la experiencia de vivir en un país fuera del tuyo te hace más resiliente, más independiente, más capaz. Y por último, la razón número 5 que me hizo quedar en Australia, para mí la más importante, es la sensación de seguridad. Para mí era poder salir a caminar durante el día o durante la noche con celular en mano sin preocuparme de que me lo vayan a rapar o me vayan a robar, que era algo que yo sentía mucho estando en Bogotá. Si yo estaba en el Transmilenio yendo al trabajo, era como, o sea, no puedo sacar el celular por si acaso, ¿no? Para que de pronto no me vean o más adelante me roben. A mí en Bogotá me robaron 2 veces en plena luz del día, eran como las 2 de la tarde. Una vez fue a las 2 de la tarde y la otra fue como a las 7 de la mañana llegando al hospital a donde yo iba a trabajar. Y acá yo no siento esa como zozobra o esa ansiedad de que parece me va a pasar algo. Y eso para mí no tiene precio. Lo otro es poderme vestir como yo quiera. Y eso hace parte, lo incluyo acá en esta razón como parte de esa seguridad que siento especialmente como mujer. Yo me acuerdo, yo salía, o sea, yo llevo acá casi 5 años o 6, incluyendo la primera vez que yo vine. Y yo me acuerdo que en verano me ponía mis shorts, manga sisa y nunca en lo que llevo acá, nunca me han pispeado, nunca me han silbado, nunca me han dicho nada o se me han quedado mirando así como, no. O si me miran, o sea, muy disimulados porque yo nunca me he dado cuenta de eso. Y para mí eso fue súper liberador porque era como, wow, o sea, me puedo vestir como yo quiera y nadie me dice nada, a nadie le importa. Y de pronto muchos van a decir como, ay no, pues qué bobada, pero para mí era súper valioso. Yo me acuerdo que estando en Colombia, estando en Bogotá, como fuera que yo me vistiera, siempre alguien me iba a decir algo. Así yo me vistiera con el uniforme para ir a trabajar del hospital, me decían algo. Y yo, parce, pero el uniforme es así todo suelto y me veo re fea. Y me dicen algo. Y me da una pereza, porque eso lo que hacía en mí era causar... Obviamente era incómodo, pero también me hacía querer esconderme. Y yo me escondía en la forma en la que me vestía. Entonces yo trataba de no vestirme de cierta forma, así yo me quisiera vestir de cierta forma, porque, ay no, voy a llamar la atención o me van a decir. Pero como les decía, así yo me vistiera con el uniforme del hospital, me decían algo, entonces no había forma, o sea, y cuando yo vengo acá y me visto como de verdad me quiero vestir porque está haciendo calor, me quiero poner shorts, me quiero poner falda y me voy y me visto así y salgo a la calle, paso donde están hombres trabajando, los obreros, ni nadie me dice nada, fue un choque como wow, y eso a mí me encantó porque me dio la oportunidad de verdad de entender, ok, cuál es mi estilo, cómo me quiero vestir, cómo quiero proyectarme sin sentirme juzgada o sin sentirme acechada pues por los hombres. Entonces sí, para mí como esa sensación de que puedes vestirte como quieras, de que puedes ser como quieras y nadie te va a decir nada, para mí eso es súper liberador y es súper valioso. Entonces esas fueron mis 5 razones por las que Australia se robó mi corazón y decidí quedarme. Si alguna de esas razones resonó contigo, déjamelo saber en los comentarios. Me gustaría escuchar de tu experiencia o de tu historia. Y obviamente no todo es color de rosa. Ahora, hablando del tema de seguridad, debo ser muy honesta. Esto es lo que yo he experimentado en lo que llevo aquí. Sin embargo, en los últimos meses sí he notado que las tasas de crimen han aumentado. Y esto es lo que he visto en noticias, etc. Y sí he visto últimamente varias noticias donde hay ciertas áreas de Melbourne donde la gente se está metiendo a robar casas. Una noticia hace poco de que apuñalaron a alguien en la ciudad, en el centro de la ciudad de Melbourne. Entonces, crimen sí hay. O sea, no voy a decir
Melbourne y Australia es la ciudad y el país perfecto, no. Pero siento que en mi experiencia, siento que si algo pasa aquí es muy esporádico, o sea, como que no te lo esperas, como wow, ok, pasó esto. Y siento que era un poco diferente cuando yo estaba en Colombia, especialmente en Bogotá, era como si a alguien lo robaron o si algo pasó, es como que bueno, te lo esperas. Sí, como que es normal que pase, pues. Pero sí, o sea, obviamente no es perfecto, hay todavía problemas de seguridad, son un poco menos frecuentes, sin embargo, este último año sí, con todo lo que está pasando en Estados Unidos y el tema de migrantes, etcétera, las cosas han estado un poco heavy, especialmente en la ciudad, mucha gente protestando, etcétera. Entonces yo también trato como de evitar esas zonas, pero en general me he sentido muy segura donde vivo. Y como les decía, bueno, no todo es perfecto, así que quiero hacer otro video hablando de lo no tan bueno de vivir en Australia. Y si les gustó el video, háganmelo saber en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, también déjenmelo ahí, o si tienen algún tema del que les gustaría que hablara, déjenmelo en los comentarios. Gracias por estar aquí, los veo en el próximo video. Chao.